encantada. Presidente, gracias. No sé si me escucha, si se me está escuchando. Lo escuchamos fuerte y claro, congresista. Gracias, presidente. Presidente, voy a tener una opinión discordante a la que ya expresó el congresista Almerín y la que está proponiendo el texto de este dictamen. Señor presidente, y lo digo con el antecedente de que fui yo. No me gusta atribuirme, no tengo el complejo de Adán y Eva, pero tampoco tengo falsas humildades y más bien lo que es rigor histórico debe respetarse. Yo fui, señor presidente, quien en lo que se llama la crisis del año 2000, propuse al presidente Fujimori la alternativa que luego él plasmó en una iniciativa legislativa de que se pueda acortar en ese momento solamente moviendo el reglamento del Congreso para que se acorte la legislatura que estaba transcurriendo y había comenzado en el mes de julio del año 2000, en su primera legislatura, había comenzado el año legislativo y debía terminar en el mes de diciembre. Pues se adelantó modificando la resolución legislativa y eso permitió, señor presidente, lo que era voluntad del presidente Fujimori el día 17 de septiembre del año 2000, voluntad de, asumiendo su responsabilidad política, no fue desvanecido por nadie, él propuso, y la bancada de fuerza en ese momento, de Cambio 90 y Nueva Mayoría, acordamos aceptar, propuso que se recorte el mandato, tanto presidencial como el mandato legislativo que había iniciado el 28 de julio, en el caso de los congresistas el 26 de julio del año 2000 y en el caso del presidente Fujimori el 28 de julio del año 2000. Y eso permitió entonces, como digo, la primera disposición transitoria especial. Una medida sin duda extraordinaria, una medida de una situación límite, ¿no? Porque el presidente en ese entonces, Fujimori, consideró que era pertinente convocar de inmediato elecciones. Y la única manera de convocar de inmediato elecciones era ese recorte transitorio especial de un mandato que había sido otorgado por voto popular por 5 años. Entonces, señor presidente, esa fue la excepcionalidad de un recorte de lo que tradicionalmente es un año legislativo de los 5 que conforman el periodo legislativo. El año legislativo tiene 2 legislaturas ordinarias y tiene su fecha señalada no en la Constitución, sino en el reglamento del Congreso. Pero es un año legislativo, con 2 legislaturas ordinarias. Y eso mismo está recogido o tiene amparo constitucional en el artículo 206 de la Constitución, que señala que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, etcétera, etcétera, con mayoría absoluta, y puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Es decir, señor, cuando se habla de 2 legislaturas ordinarias sucesivas, se está pensando evidentemente en un año legislativo, ¿no? Y en la reflexión necesaria que es dentro de un año legislativo se pueda plasmar una reforma constitucional, ¿no? Pero en el caso de este Congreso complementario del cual formamos parte, señor presidente, por decisión del señor arbitraria del señor Vizcarra, que ya sabemos a qué obedeció y cuál ha sido el destino del señor Vizcarra, fuimos convocados para un Congreso complementario de 1 año y medio de duración, grosso modo, ¿no? Y entonces, en ese contexto, era natural que tengamos 3 legislaturas. ¿Por qué, señor presidente? Porque estábamos iniciando en marzo del 2000, es decir, cuando ya estaba en curso el año legislativo, el 4º año legislativo, ¿no? De ese Congreso que fue elegido el año 2016, que había iniciado ese año legislativo en julio del año 2019 y debió acabar en julio del 2020. Pero como hubo este cierre inconstitucional y abusivo arbitrario, entonces se produjo un proceso electoral
que nos eligió a fines del mes de enero del año 2000 para que iniciemos lo más pronto posible, que fue el 16 de marzo del año 2000, ¿no? Y entonces nos quedaba, estábamos iniciando, como repito, en lo que debía haber sido la segunda legislatura ordinaria del cuarto año legislativo del periodo congresal iniciado el 2016. Y entonces teníamos la colita esta de la otra legislatura hasta terminar en julio del 2021. Y por eso, por esa situación, señor, fue que se explica esa reforma que usted señala, que fue la primera reforma que nosotros tuvimos que afrontar apenas iniciado nuestro periodo en este Congreso complementario. Señor presidente, las cosas son por la naturaleza, por su naturaleza. No deben ser leyes a medida de las cosas, las voluntades. La señora congresista Arlette Contreras, con todo derecho quizás, lo entiendo, ella quiere perfeccionar su reforma constitucional de la Internet, que además la hemos apoyado todos. Pero, señor presidente, el hacer esto que usted está proponiendo en medio de un proceso electoral donde ya se sabe que hay dos alternativas políticas en juego, señor presidente, puede significar sentar el pésimo precedente, pésimo digo, precedente, quizás estoy segura que no lo han advertido, apelo yo a mi antigüedad, apelo a mis años de edad, que son casi duplican a varios de los congresistas aquí, señor presidente, para señalar este peligro. ¿Qué significa esto? Que cuando un Congreso está a puertas de terminar su periodo legislativo, el de 5 años, puede pitufiar, y perdónenme la palabra, porque lo que está significando es que se pitufean las últimas legislaturas para dar lugar en esos periodos cortísimos reformas constitucionales. Esto es muy peligroso. ¿Quién nos dice, señor presidente, que conocidos los resultados de la elección próxima, el 6 de junio, o de una situación similar en el futuro, parecida, señor, los congresistas que están por dejar su mandato acorten su legislatura en el mes de julio y tengan entre junio y julio hasta 2 legislaturas para hacer las reformas constitucionales que consideren? Yo creo que eso es muy, muy peligroso, señor presidente. Yo no puedo acompañar este tipo de medidas. Reitero que nos llama la atención que cuando los límites de una compra o de una venta en el Estado, que tienen que estar sometidos a procesos a concursos, a licitaciones, etcétera, se dividen, subdividen y subdividen para evitarse esos controles, señor. Eso mismo estamos haciendo ahora. Apelo, señor, a una reflexión. Es muy peligroso. No estamos en la situación del año 2000, no estamos en la excepcionalidad de un Congreso complementario como fue el inicio y es nuestro Congreso. Aquí lo que se está haciendo, se está normalizando y se está señalando un precedente que veo peligrosísimo, señor presidente. Más bien, si alguna norma tendríamos que agregar al reglamento del Congreso, es que durante un proceso electoral y en el último año de un Congreso no se deban, es imposible que se pueda fijar fechas distintas para el término y el inicio de una legislatura, señor presidente. Me parece muy peligroso lo que se está considerando hacer. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Marta Chávez tiene la palabra.